Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a la escuela dominical. Le damos la bienvenida a los que ya estamos reunidos aquí en la iglesia. También le damos la bienvenida a los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Y pues vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar con un texto de la Biblia y vamos a ir a Juan 3:3. Y con este versículo vamos a empezar. Este día vamos a leerlo y después hacemos una oración, hermanos. Dice la palabra de Dios así en Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por un día más de vida que nos da, Padre. Nos podemos venir y postrar ante su presencia, mi Dios, dándole primeramente las gracias por darnos la vida y la salud, mi Dios. Y poder reunirnos en esta mañana, Señor, queremos que hable a nuestros corazones, mi Dios, que seamos edificados por medio de su palabra, mi Dios, por medio de su poder, y que así, mi Dios, podamos vivir de una forma santificada para usted, mi Dios. Bendiga a mis hermanos que están aquí ya reunidos, también le pedimos por los que nos miran por medio de las redes sociales, que usted les bendiga grandemente y que hable a nuestros corazones en esta mañana. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a empezar con el estudio, ¿verdad? Se trata de el nuevo nacimiento. Dice aquí en el estudio, hermanos, dice, hay algunas preciosas palabras en la Biblia que casi nos da miedo utilizar hoy en día porque han sido abusadas y mal aplicadas dentro del cristianismo nominal. Palabras como cristiano y obispo tienen diferentes significados para las diferentes personas, aunque su significado bíblico nunca haya cambiado. Otro término que útilmente ha sufrido este abuso es nacer de nuevo. Y esto es de lo que vamos a estar hablando, hermanos, del nuevo nacimiento. Ha sido tan degradado y abaratado por el mundo a tal grado que ahora tenemos que definir su significado. ¿Qué quiere decir con que usted ha nacido de nuevo? Hoy, nacido de nuevo es si usted ha tenido una experiencia que haya cambiado su vida. Se usa en canciones populares para dar a entender que se está enamorando. Docenas de superestrellas de Hollywood profesan haber nacido de nuevo. Sin embargo, siguen produciendo sus malvadas mercancías. Aún los católicos romanos usan el término nacer de nuevo, ya que el Señor Jesucristo dijo que no podemos entrar en el cielo si no nacemos de nuevo. Es de vital importancia que entendamos bien el significado bíblico de este término. Pues como podemos mirar, ¿verdad? Se nos está involucrando, ¿verdad? La gente del mundo, ¿verdad? Con las cosas de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a estar mirando un poquito, hermanos, de esto. Y primeramente, hermanos, vamos a ir a lo que no es nacer de nuevo. Dice aquí, hermanos, en el nuevo nacimiento no es el bautismo. ¿Ok? Eso ya lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Que el bautismo no es el que nos salva, ¿verdad? Pero allí vamos a ir viendo algunas de estas cosas que nos van a enseñar, hermanos, cómo vamos a aprender. Y ahorita vamos a primeramente a mirar lo que no es nacer de nuevo. Aquellos dice que enseñan la doctrina de la regeneración o remisión bautismal, entre las cuales están todas las iglesias que practican el bautismo infantil y algunas iglesias que bautizan por inmersión, como la Iglesia de Cristo, usan las siguientes escrituras como prueba. Ok, pues esto es lo que no es, hermanos, como
el bautismo, ¿verdad? Que muchos lo toman por en medio de que de esa forma ellos son nacidos de nuevo y que ellos ya están en los caminos de Dios por medio del bautismo y esto no es así. Vamos a mirar allí algunos versículos, hermanos, como ahí en Juan 3:5 dice la palabra de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí nos enseña otras dos cosas diferentes. Dice, naciere de agua, el contexto de este versículo, especialmente Juan 3:6, que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muestra que el nacimiento de agua se refiere al nacimiento físico, ¿ok? Para que veamos las diferencias, hermanos. Dice aquí, en el inciso A, dice, nacimiento del agua, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora tenemos nacimiento del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí están dos diferencias, hermanos, que se confunden mucho y que verdaderamente tenemos que ver qué es lo de la carne y qué es lo del Espíritu, ¿verdad? En Tito, hermanos, dice que el lavamiento de la regeneración, sin embargo, en Apocalipsis 1:5 define este lavamiento: somos lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Vamos a ver allí en Tito, hermanos, Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí la diferencia, hermanos, de que es por medio, ¿verdad?, del Espíritu, que, no, como nos dice aquí en Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras. Ok, entonces dice que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces allí podemos ver este cambio, hermanos, de cómo la sangre de Cristo Jesús viene a hacer esa limpieza del pecado y que nosotros venimos a ser salvos y venimos a ser miembros ya de los caminos de Dios por medio de recibir a Cristo en nuestros corazones, de que Él more en nosotros. Eso es lo que nos hace la diferencia de este mundo, hermanos. Vamos a ver también allí, hermanos, en Apocalipsis 1:5. Acompáñenme a Apocalipsis 1:5 y ahí vamos a ver también qué nos dice la palabra de Dios, hermanos. En Apocalipsis 1:5 nos dice la palabra de Dios así, hermanos, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ok? Entonces dice que aquí del lavamiento de la regeneración, sin embargo, en Apocalipsis define este lavamiento, somos lavados y limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, allí atrásito en Primera de Pedro vamos a ver el bautismo que corresponde a esta hora, nos salva. Una lectura cuidadosa de este versículo demuestra que el bautismo es una figura y no un símbolo. Vamos a ir allí, hermanos, a Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro, hermanos. Vamos a estar viendo muchos versículos, hermanos, para que allí ustedes estén listos. Dice Primera de Pedro 3:21. Dice la palabra de Dios así, hermanos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
una lectura, dice, muy cuidadosa, que este versículo muestra que el bautismo es una figura, un símbolo. El lavamiento literal del cuerpo no hace nada espiritualmente. El bautismo es la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Entonces nos hace cambios en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo. Nosotros somos salvos por medio de nosotros aceptar que Cristo nos compra con su preciosa sangre, que somos lavados del pecado por medio de la sangre de Cristo Jesús, que Él murió en la cruz, hermanos, para que nosotros fuéramos redimidos por medio de esa sangre preciosa, de que Cristo lo hizo ya todo. Cristo ya dio su vida por nosotros, hermanos. Ahora dice que también no es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, nos dice la palabra de Dios ahí, como nos dice en Efesios, ¿verdad? 2, 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí tenemos, hermanos, dice que el bautismo es una figura, símbolo. Y el lavamiento literal del cuerpo no hace nada espiritualmente. Recordemos, hermanos, que el bautismo que nosotros tenemos es por un respeto hacia nuestro Dios. Porque Cristo, hermanos, nos dio ese ejemplo. Él se bautizó, hermanos, y Él fue bautizado por Juan. Podemos mirar ahí en las Escrituras cómo nos enseña. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que son de confundimiento a la gente, que se les explica de otra forma. El bautismo es la respuesta de una buena conciencia también, dice, hacia Dios, ¿verdad? Somos obedientes a Dios. Somos obedientes a nuestro Dios y así, hermanos, nosotros estamos en los caminos de Dios, obedeciendo a nuestro Dios en todo. Dice, primero que nada, ¿cómo podemos tener una buena conciencia? Vamos a ver allí, hermanos, en Primera de Pedro 3:14. Vamos a leer hasta el 16. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El 16 nos dice, teniendo buena conciencia, para que en él lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pues nos enseña, hermanos, que nosotros verdaderamente lo que tenemos que hacer es vivir en los caminos de Dios y tener ese temor hacia nuestro Dios. Vivir en reverencia, más que todo, es lo que nuestro Dios quiere, hermanos. Que nosotros siempre estemos dándole esa honra y esa gloria a nuestro Dios. Que Él sea glorificado en todo momento. Que nuestro Dios, hermanos, Él sea glorificado en donde quiera que nosotros andemos, que nosotros estemos poniendo a nuestro Dios en alto en todo. Ahora, hermanos, todo esto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, todos entendemos el propósito de Dios de haber traído a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario. Todo esto, hermanos, era ya algo que Dios quiere así. Dios, hermanos, Él sabía desde el principio todo lo que iba a pasar. Dios ya sabía, hermanos. Él ya tenía muy claro que Dios iba a ser un paraíso, que iba a tener el huerto del Edén, que iba a poner un árbol allí. Él sabía que iba a caer el pecado y que todo esto iba a ser algo, hermanos,
para que se hiciera lo que se está haciendo ahorita. Sabemos que todo el tiempo, hermanos, va a haber discusiones, por ejemplo, en nuestras iglesias, pero la palabra de Dios lo dice que así va a ser, que tiene que haber, hermanos, tiene que haber siempre alguien en la iglesia que nos haga diferentes con cosas que muchas veces no tienen que ver con Dios. Pero es para que nosotros nos hagamos fuertes en los caminos de Dios, hermanos. Siempre va a haber esa diferencia. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros estemos alertas todo el tiempo. Siempre tenemos que estar con nuestra mente abierta, viendo a ver qué es lo que es bueno, qué es lo que no es bueno. Nosotros, hermanos, hemos sido escogidos por Dios, somos cristianos. Y si ya somos cristianos, ya tenemos el entendimiento de su palabra. Porque, hermanos, una persona del mundo que no quiere saber nada de las cosas de Dios, usted le enseña la Biblia y la abre y es un aburrimiento para él. Dice, ¿qué es eso? Yo no entiendo nada de allí. Allí dice que esto y que esto otro y que esto otro y yo no entiendo nada de eso. ¿Eso para qué me enseña a mí? A mí enséñame un libro con monitos y que me indique qué es lo que está pasando allí y te puedo entender, pero ¿me enseñas ese libro? Yo no le entiendo nada. Pero fíjese lo que hace Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros y el Espíritu Santo dice que es el que nos da el entendimiento para que nosotros podamos entender lo que tiene Dios en este bendito libro. Entonces venimos a ser edificados, ¿verdad?, por medio de su palabra, pero es porque, hermanos, el Espíritu Santo ya está morando en nosotros. Y es como vamos creciendo nosotros día a día, hermanos. Por eso les decía que tal vez en la iglesia todo el tiempo va a haber personas que muchas veces no tienen que ver nada con Dios. Pero Dios las pone, hermanos, para que por medio de eso nosotros podamos crecer en sus caminos, que nos identifiquemos con algo que no es, pero que el entendimiento de nosotros nos hace crecer siempre para ir sabiendo, hermanos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es desde el principio se puso esto, hermanos. Desde el principio se pone el árbol de la vida que dice que de este árbol, de todos los demás árboles tú puedes comer, pero de este no vas a comer. Entonces desde allí empieza, hermanos, que Dios ya sabía que iban a pecar, ¿verdad? Y el pecado entra, hermanos, porque se imagina si no hubiera sido así, pues todos estuviéramos viviendo en un paraíso gozándonos de todo esto, pero no eran las cosas así, hermano. Todo tenía un propósito de nuestro Dios y que es a lo que venimos ahorita, a que llegamos a ser un día hijos de Dios por medio de esa sangre de Cristo Jesús que nos lava de todo pecado. También, hermanos, dice, no es el acto de un bautismo lo que nos salva, es lo que el bautismo ilustra, es decir, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es, hermanos, lo que nos cambia. Dice, el nuevo nacimiento no es reformación. ¿Cuántas veces la gente decide empezar con un borrón y cuenta nueva? Deshacer de su mal hábito siempre es algo bueno, pero eso no es el nuevo nacimiento. Como les he dicho muchas veces, hermanos, de que el andar cayendo cada ratito en las manos de Satanás y decir nosotros, pues puedo estarlo haciendo cada vez que yo quiera. No, las cosas no son así. Dios lo que quiere, hermanos, es que cada día nosotros nos estemos fijando en lo que es el pecado. Dios quiere cambios en nosotros, pero que sean permanentes. No que caigamos, que digamos, ok, me emborraché ahora, ya.
caí en las manos del diablo. Pero ya voy a tomar a gusto unas 2, 3 semanas y ya después me vuelvo a reconciliar y ya sigo otra vez en los caminos de Dios. No, hermano, cuando hacemos eso, las gentes que hacen eso, es una confusión. Dios nos enseña, hermanos, cómo vivir una vida cristiana y que realmente nos enseña que nosotros debemos de estar siempre chequeándonos a nosotros mismos y diciendo, ¿seré yo salvo? Está la respuesta y la pregunta en nosotros mismos, hermano. No tenemos que andarle preguntando a nadie. Si yo estoy viendo pornografía, ¿yo qué tengo que hacer? Preguntarme a mí mismo, oye, ¿qué está pasando contigo? Tú no eres salvo. Porque estás haciendo lo peor tal vez de lo que está haciendo este mundo, que no tiene nada que ver conmigo. Entonces son muchas de las cosas, hermanos, que nosotros realmente nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. A veces nos enojamos porque nos predican duro de esto y nos remueve la sangre, pero es la carne de nosotros, no es el espíritu. Porque el espíritu lo que dice, te están hablando, despiértate, muévete, date una cernidita para que se te caiga toda esa cochinada que traes. Pero a veces, ¿qué hacemos, hermanos? Nos enojamos y a veces queremos salir partidos de aquí enojados. ¿Y por qué habla así? ¿Por qué grita así? Pues, hermano, es para que nosotros nos alineemos, nos pónganos bien. Y cada día, hermanos, tenemos que estar viviendo una vida santificada para nuestro Dios. Estoy fallándote en esto, mi Dios, pero mira, ahorita voy a postrarme ante ti, mi Dios, te quiero pedir por esto que batallo tanto para quitarlo, pero yo sé, mi Dios, que tú me vas a ayudar. Y nosotros se lo pedimos, hermanos, y Él nos ayuda, si es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si nosotros, hermanos, le estamos pidiendo algo a nuestro Dios y no hay respuesta de nada, entonces estamos en algo muy grave que nosotros mismos nos tenemos que preguntar, ¿tendré yo que ser salvo de nuevo o nunca he sido salvo? Entonces tengo que recibir la salvación porque lo que yo estoy mirando, no hay respuesta de mi Dios. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que ver con nosotros mismos. De que nosotros mismos, cuando el Espíritu Santo, hermanos, mora dentro de nosotros, nosotros le pedimos a Dios, Él nos dice que le pidamos lo que queramos y Él lo hará, porque Él hace cambios en nosotros. Por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, hermanos, Él nos quita las cosas que nos están haciendo daño para seguir caminando hacia adelante en sus caminos y las retira y muchas de ellas, hermanos, las olvida definitivamente. Y hay cosas que sí se quedan allí. Como les decía, cosas como las que estábamos hablando de la música, que todavía mantenemos nosotros en nuestra cabeza la música de tal grupo musical que escuchábamos en aquellos tiempos cuando andábamos enamorándonos, cuando andábamos haciendo cosas así. Entonces, todavía tenemos eso en nuestra mente, ahí está pegado, pero ya no lo practicamos. Y hay cosas así que se van a quedar allí plasmadas, pero ya el Espíritu Santo nos dice que ya nosotros no somos de ahí, que ya somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, ya somos de Cristo, somos de Dios y ya tenemos que alejarnos de todo lo que este mundo nos ofrece. Y día a día tenemos que ir caminando así, hermanos, viviendo para Dios, porque es todo lo que tenemos ya, hermanos. Ya somos cristianos, ya nos entregamos a Dios en cuerpo y alma, ya somos de Él. Ya Él guía nuestra vida, Él nos lleva por un camino mejor día a día, nos enseña cómo vivir y vivimos felices, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos porque siempre está allí, hermanos, la carne. Lo que es nacido, dice, de la carne, carne es.
La carne, hermanos, va a estar siempre en el mundo, jalándonos al mundo. Pero dice también que lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces, podemos ver estas dos diferencias de que el mundo nos va a estar, siempre la carne nos va a estar jalando al mundo, nos va a estar siempre enseñando lo del mundo. Mira qué bonito esto, mira que te hace falta esto, mira que esto otro. Pero el Espíritu Santo dice, tú no lo necesitas. A tu tiempo, espérate, yo te lo voy a dar. Y eso es lo que hacemos, los que estamos ya en el Espíritu, hermanos, hacemos lo que el Espíritu nos dice y todas las cosas nos salen a bien, porque lo hacemos en el Espíritu. Pero si lo hacemos en la carne, hermanos, ay de nosotros. Vemos consecuencias muchas veces. Y eso es lo triste, hermanos, de muchos de los cristianos, que a veces nos dejamos guiar por la carne, el corazón perverso que tenemos también, hermanos. Ahora tenemos un corazón perverso, pero también tenemos un corazón que nos dice la Biblia que puede ser contrito y humillado, ¿verdad? Si nosotros nos humillamos ante nuestro Dios y verdaderamente le decimos a Dios, mi Dios, yo sé que soy un pecador, estoy pecando, mi Dios, pero yo quiero, mi Dios, que tú me ayudes. Día a día estoy pecando, pero quiero que día a día tú me vayas limpiando de ese pecado y que yo vaya retirando las cosas que no te agradan a ti. Porque es lo que Dios quiere, hermanos, santificación de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que hemos escogido los cristianos, hermanos. Los cristianos no hemos escogido el camino de Dios solamente para salirnos del mundo y que se diga que somos hijos de Dios, pero estamos también en el mundo. Pues no va. Si hemos tomado la decisión de ser hijos de Dios, vamos a ser hijos de Dios y vamos a demostrar que realmente somos hijos de Él. En todo nuestro caminar tiene que ser esto, hermanos. Por eso es muy importante que entendamos, hermanos, lo que Dios quiere hablarnos en todo momento. El nuevo nacimiento dice que no es reformación, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo ahorita. Nicodemo, hermanos, tenía religión y una posición de autoridad, pero eso no era suficiente. Como podemos ver allí en Juan, hermanos, acompáñenme allí a Juan. En Juan 3, del 1 al 7, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese, hermanos, lo que el mundo piensa de las cosas de Dios. Así está este mundo también, hermanos. ¿Cómo tú puedes decir que tú vas a tener una vida eterna? ¿Cómo tú me puedes decir que tú eres salvo por medio de un hombre que vino a morir a este mundo? Eso es lo que el mundo piensa, así tienen ellos sus pensamientos, hermano. Pero nosotros sabemos todo lo diferente. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Era de lo que les estaba hablando, hermanos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, allí está, hermanos. Las diferencias las podemos nosotros mirar. Cómo Dios nos enseña y nos revela que realmente, hermanos, todo aquel que cree en el Hijo de Dios
será salvo, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así nos dice Dios, hermanos. Entonces es la promesa que nosotros tenemos, de que nosotros somos salvos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Somos salvos por medio de esa muerte y la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que nosotros un día vamos a estar en la presencia con nuestro Dios. Ahora nosotros, hermanos, no tenemos mucho que alegar. Solamente lo único que tenemos que hacer es, está bien, mira, yo sé, estoy 100% seguro de que yo un día voy a estar en la presencia con Dios. No, pues yo no sé nada de eso, yo soy un ateo, yo no creo en nada de lo que tú me dices, y yo no. Ok, está bien, ¿no crees? Tal vez un día vamos a estar cara a cara yo contigo, pero tú vas a estar en un lugar y yo voy a estar en otro. Y ahí vas a ver las diferencias. Pero si no, qué bonito, mira. Si a ti no te toca estar en ese lugar de tormento, si no existe, pues entonces yo también me voy a seguir gozando. Pero ¿qué tal que sí exista? ¿Qué va a pasar? Tú vas a estar sufriendo y yo voy a estar gozando. Entonces esa es la diferencia, hermanos. ¿Verdad? Allí es la diferencia del que es salvo y el que no. Pero sí la Biblia nos enseña, hermanos, como dice aquí a Nicodemo, ¿verdad? De que cuando Jesús le responde ahí, le dice que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección de Él. El nuevo nacimiento nos dice que también, ¿verdad?, que no es una reformación. El joven rico guardaba los mandamientos, o por lo menos eso es lo que pensaba, pero eso tampoco era suficiente, hermanos. Vamos a ver allí adelante, en Marcos. Acompáñenme allí a Marcos, hermanos. Vamos a ir Marcos 10. Vamos a Marcos 10, 17. Voy a leerles ahí hasta el 22. Marcos 10, 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Déjeme ver si estoy bien, porque veo que algo diferente aquí. No, está bien, hermanos. Marcos 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto es, hermanos, muchas de las cosas que nos hacen a nosotros diferentes a los cristianos. Porque tomamos tan duro las cosas de este mundo. Y nos hace diferentes, hermanos, a vivir de una forma que a Dios le agrade. Porque aquí podemos ver a este muchacho. Tristemente, hermanos, él que quiso decir allí, ¿sabes qué? Realmente yo prefiero seguir con mis cosas, no quiero perderlas. Y un día ir al infierno
que ahorita dejar todo lo que tengo y seguirte a ti y un día estar en el paraíso contigo. Muchas de estas cosas, hermanos, son las que nos enseña este mundo y son las que muchos cristianos estamos viviendo. Que es lo que estamos deseando nosotros, hermanos. Entonces es donde también usted y yo nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Seré yo salvo? Porque si estoy rechazando las cosas de Dios para obtenerlas de este mundo, entonces hay muchas preguntas. Pero como les decía, las tenemos que resolver nosotros mismos. Muchas cosas, hermanos, hay que nosotros mismos tenemos que resolverlas ante nuestro Dios. Y que realmente, hermanos, ahora nos ponen muestras nada más, hermanos. Tampoco está diciendo aquí, vete y agarra todo lo que tienes y véndelo y regálaselo a los pobres y quédate en la calle. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de reaccionamiento. Que reaccionemos, que nos activemos. Hey, ponte bien. Toma esto como muy tuyo y defínelo como tú quieras, pero la respuesta ahí está. ¿Estás muy bien ahorita económicamente? Ok, estoy bien económicamente, pero esto no lo voy a tomar tan en serio lo que es del mundo. Lo que voy a tomar en serio y lo voy a poner por obra es las cosas de Dios. Lo está haciendo un mundano, hermanos. Anoche estaba viendo esa pelea, muchos millones y millones y millones, y está forrado de millones ese hombre. A él no le interesa ese dinero. Es lo único que dice, yo quiero seguir peleando, yo quiero seguir boxeando, es mi deseo, seguir el dinero. No lo necesito, no lo quiero. Yo lo que quiero es seguir boxeando. Tenemos un ejemplo de un mundano, hermanos. Si nos dijeran a muchos de nosotros, no. Yo primero mi dinero y mis propiedades y todo, y a mí nadie me las toca. Entonces, hay ejemplos, hermanos, que nos enseñan que realmente cuáles son las cosas que Dios quiere y cuáles no. Ahora, como le decía, Dios nos bendice en todo. Dios nos puede dar dinero, hermanos. Lo que Dios quiere es que no usemos ese dinero para desviarnos de sus caminos. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Porque en muchas cosas, hermanos, es lo que nos está desviando de los caminos de Dios. Y de allí, hermanos, es donde se agarra el enemigo. De allí se agarra Satanás a darnos. Porque nosotros mismos le damos entrada. Nosotros mismos le estamos diciendo, hey, vente, ayúdame. Enséñame también cómo vivir en tus caminos. Y nosotros, hermanos, hacemos esto en una forma que nosotros sabemos que algo está pasando ahí mal y que no lo debemos de estar haciendo. Pero como les digo, la carne nos atrae y nos arrastra a ese lado que es no agradable a nuestro Dios. Que Dios realmente, hermanos, quiere lo mejor para nosotros y que podemos vivir felices si nosotros, hermanos, vivimos para Él. Que todo sea Él, en todo momento que sea Él, hermanos. Saulo dice, posteriormente Pablo tenía todas las razones externas para ser aceptado por Dios, pero no era suficiente también. Vamos a ir allí, hermanos, acompáñenme a Filipenses. Y vamos a mirar allí, hermanos, también parte de esto, que Dios, hermanos, tiene, como le decía, un control en todo.
Y que realmente, hermanos, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que Él quiere ayudarnos. Pero como le decía, hermanos, todo esto tiene que ver si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios, hermanos, mora dentro de nosotros, Dios quiere ayudarnos en todo momento y Él quiere ver los cambios en nuestras vidas. En Filipenses 3, del 4 al 8, hermanos, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esto es, hermanos, lo que realmente Dios quiere de nosotros. Que realmente, hermanos, lo dejemos todo por Él. Dice aquí Pablo, hermanos, tenía todas las razones externas para ser aceptado por Dios, pero no era suficiente. Todavía, hermanos, todo esto dice que Él tenía, ¿cuánto no sería lo que tenía? Dice que todas esas cosas eran para Él ganancia, pero las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es lo que nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros realmente debemos de dejarlo todo para Él, para Cristo. Como el no dejando de congregarse como algunos tienen de costumbre. Como el no querer estar en los caminos de Dios. Muchas veces la carne a nosotros nos dice, hermanos, hey, tanta iglesia, 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 iglesia. Tenemos que decirle a la carne, pues es lo que escogí. Carne, por favor, ya déjame en paz. Es lo que yo escogí los caminos de Dios. Y de esto se trata, que es iglesia, 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 seguir a Dios, seguir a Cristo, darle mi vida a Cristo. En todo lo que yo estoy haciendo es Cristo, 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 Cristo. Pero nos enseña, hermanos, la palabra de Dios que realmente muchos de nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere, porque le estamos dando más a este mundo que a Dios. Todo esto, hermanos, aún todavía Pablo dice allí, dice, hermanos, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora es como le digo, hermanos, no es de que tenemos que deshacernos de todo y ya hacer un desastre de todo esto, no. Solamente lo que Dios nos está tratando de decir, hermanos, que nos confortemos ya, que cambiemos nuestra forma de vivir y que vivamos para Él. Que realmente, hermanos, vivamos para Él, que Él sea en todo. No me gusta esto, pero tengo que hacerlo, ahí tengo que estar. Que no me gusta esto otro, no me gusta, a mi carne no le gusta, pero tengo que hacerlo porque es por amor a mi Cristo. Porque lo estoy haciendo para mi Dios, el que yo he escogido para que me guíe por un camino bueno, lo estoy haciendo por Él. No por el hombre, no por nada de este mundo, sino solamente por amor a mi Cristo, porque Él dio la vida por mí. Él fue a la cruz del Calvario para que yo un día pueda estar en la presencia con Él. Podemos decir que estos años de vida los podemos tener como basura, hermanos, pero obtenemos la vida eterna que va a ser para siempre. Ya jamás va a haber sufrimiento, jamás va a haber dolor, hermanos, jamás va a haber nada de eso. Vamos a estar para toda la eternidad con Cristo Jesús y nuestro Dios, gozándonos de las maravillas, hermanos, de Dios, no de este mundo.
Entonces, eso es, hermanos, realmente lo que nosotros tenemos que hacer, cambios en nuestras vidas para vivir de una forma que realmente le agrademos a Dios, hermanos. Como le decía, Dios, hermanos, introduce personas malas en la iglesia para que nosotros podamos crecer en sus caminos. Y así va a ser todo el tiempo. Mientras que estemos en este mundo, hermanos, va a haber dificultades, va a haber cosas tristes, va a haber desánimos muchas veces. Pero nosotros no estamos en eso, hermanos. Muchas veces nos critican, nos dicen de cosas, hermanos. Pero nosotros no estamos sirviéndole al que está hablándonos en esta tierra, sino que estamos sirviéndole al que nos está hablando espiritualmente, que es nuestro Dios, que es el que nos está diciendo: sufrirás, pero ten fe, yo estoy contigo. Y cuando nosotros tomamos eso para nosotros, hermanos, podemos ver el calor de Dios, cómo nos acoge y nos enseña que tendrás aflicciones, pero conmigo vas a tener amor. El calor mío va a estar contigo en todo momento. Y eso nos ayuda, hermanos, a que pueden venir muchas críticas, mucha basura de todos lados, pero mientras nosotros estemos en Cristo, centrados en Él, diciéndole: mi Dios, yo estoy en tus manos, tú úsame. Yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú seas mi Dios todo el tiempo. Él nos dice: ok, esto es lo que yo estoy haciendo contigo, guiándote por un buen camino, dándote lo mejor que yo puedo darte en este mundo, pero sigue peleando la batalla para el día grande, que ese día vendrá y no muy tarde, hermanos, pero nosotros tenemos que seguir luchando. El nuevo nacimiento no es una experiencia religiosa. Mucha gente igual su experiencia religiosa con la verdad de la salvación, ¿verdad? Que igualen eso, hermanos, pues algo que no es también. Simón el mago tuvo una experiencia religiosa, pero no era suficiente. Podemos ir allí a Hechos, hermanos. En Hechos vamos a mirar algo de esto. 8, 9, hermanos. Ok, vamos a leer allí el 8:9, hermanos. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y vamos a ir hasta el 13, hermanos. También dice: creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos, dice la palabra de Dios. En el 18 de ahí mismo de Hechos, hermanos, 18:22. 18:22 dice la palabra de Dios: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ok, nos están hablando, hermanos, de cómo Simón, ¿verdad?, que hacía cosas de magia y todo eso, engañador, hermanos, pero un día él entendió, hermanos, que él estaba mal. Y todo este tiempo, hermanos, que nosotros a veces estamos dudando de muchas cosas, las cosas verdaderamente no son así, hermanos. Lo que Dios nos dice es que verdaderamente, si nosotros le hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, nosotros un día vamos a estar en el paraíso con Él. No tenemos que hacer mucho, hermanos.
¿Se acuerdan ustedes de aquel que estaba al lado de él? Cuando Cristo le dice, hermanos, en este mismo momento le dice, ¿verdad? Tú estarás conmigo en el paraíso. Y él no hizo nada, hermanos. Él solamente se arrepintió que él era un pecador, que él estaba mal. Y él sabía que nuestro Señor Jesucristo, él no tenía nada que ver allí, que ellos sí estaban porque habían hecho daño, pero él no. Pero nos enseña algo, hermanos, que realmente un día vamos a estar allí. Y que nosotros verdaderamente, hermanos, tenemos que vivir de una forma que le agrade a Él. El Señor advirtió acerca del emocionalismo superficial y orientando hacia las experiencias. Y vamos a ver otros versículos ahí en Mateo, hermano. Mateo 13:3. Allí en Mateo 13:3, vamos a leer el 3 y el 5. Dice la palabra, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. El 13:3 tenemos también en el 5, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Tenemos el 18 también, hermanos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y el 21 nos dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, fíjese, hermanos, cómo es las cosas de Dios cuando nosotros verdaderamente tenemos que estar bien cimentados en sus caminos. Realmente, hermanos, que nadie nos mueva. Debemos nosotros, hermanos, de lo que estamos construyendo. Lo estamos construyendo, hermanos, en la piedra y no en la arena. Porque hay tristeza, hermanos, en muchos cristianos, que por la nada, hermanos, por la nada se desmoronan. No se les puede tocar a veces con nada. Me voy de aquí. Ya me dijo esto, ya me humilló. Y a veces, hermanos, es un consejo. A veces es algo insignificante. Pero somos tan delicados, cristianos tan delicados, de que no nos pueden tocar así, no nos pueden rozar la mano, hermanos, porque ahí nos vemos, ya, se acabó. Y no entendemos, hermanos, que el mal que nos estamos haciendo es a nosotros mismos. Porque tal vez ese que lo está haciendo caer sea uno de los que Dios está usando, hermanos, en las iglesias, que no tienen nada que ver con Dios, pero que Dios lo está usando para que venga y lo cale a usted. Dios muchas veces quiere saber de qué estamos hechos, hermanos. Si realmente somos cristianos de aquellos de que a mí deme hasta por la cabeza y yo aquí estaré. Muchas veces Dios nos cala así, hermanos, y usa a esas personas para que vengan y nos tienten así y que... Dios, ¿qué dice, hermanos? Cuando nos desmoronamos, que apenas caemos en el café y ya.
endulzamos el cafecito. No, Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que seamos cristianos de los que aguantemos la vara, de los que sigamos hacia adelante, que esto pasó aquí, que esto, a mí no me interesa, yo estoy siguiendo a mi Cristo. Cristo es mi guiador, Cristo es el que yo estoy siguiendo, yo no estoy siguiendo a nadie más. Por mí échame lo que quieras, pero mira, yo voy hacia adelante. Pero es lo que pasa muchas veces, hermanos. Muchas iglesias, hermanos, están vacías por lo mismo. Porque somos cristianos de los que queremos que se nos toque como si fueran los pétalos de rosa. Que queremos que nos traigan aquí en la mano. Manito, siéntese acá. Le limpié la silla con cloro, con desinfectante. No tiene nada de virus, no tiene nada. Siéntese aquí, hermanito. Venga, siéntese aquí. Es lo que queremos. Y nosotros debemos de ser rústicos, decirle, a mí no me sienten así, a mí sienten una silla cochina, de esas que esté embarrada ahí de lo que sea, pero a mí, y no me trate así tampoco. Pero no, nos encanta. Hermanito, pásale para acá. Y ahí venimos, besándonos el pelo y todo. Cuando debemos de ser humildes y decir, mi Cristo, tú ni almohada tenías para dormir y yo acá que quiero que me traigan como no sé qué. Esto es lo que nos hace falta a los cristianos que estamos bien cimentados en la piedra, hermano. Que entendamos que Cristo lo es todo, que la honra y la gloria es para Él, que a Él debemos de estar glorificando todo el tiempo, que nosotros no somos nada, somos por misericordia, fuimos sacados de allí de donde andábamos y estamos en los caminos de Él por pura misericordia. Pero debemos, hermanos, de entender que realmente tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Y que realmente, hermanos, ya dejar de andar jugando a las iglesitas, de andar haciendo cosas que no tienen nada que ver con Dios, hermanos. Que sigamos adelante, hermanos, que sigamos buscando de nuestro Dios día a día. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo que hagamos. No esté usted diciendo, oh, pues es que mi hijo va. Oh, pues es que mi esposa está en la iglesia. Oh, es que... No, hermanos. Cada uno de nosotros va a dar cuenta por lo que estamos haciendo. Y así vamos a hacer, hermanos. Un día vamos a estar allá y allá nada de que, mi hijo, mi papá. No, yo no tengo nada que ver con tu papá ni con tu hijo. Tú ven para acá. Tú me vas a dar cuenta de lo que hiciste. Por eso es importante, hermanos. La salvación es muy independiente, es por cada uno. Y esa salvación, hermanos, que hemos tomado, hay que aprender a vivir, hermanos. Orar por nuestras familias, orar por los que no están en los caminos de Dios, para que Él, si Él tiene misericordia, hermanos, de que un día ellos sean salvos, pues que así sea. Pero el trabajo de nosotros es estar orando por ellos. Pero ellos no van a ser salvos porque usted está en la iglesia. Es muy separado todo esto, hermanos. Pues ya vamos a terminar, hermanos. Ahorita vamos ya a parar aquí porque ya Nota nomás, dice, se producen emociones cuando nacemos de nuevo. Además, mucha gente considera su salvación como una experiencia. Lo importante es recordar que la experiencia no es lo que salva, ya que es únicamente lo que prosigue. Vamos a seguir, hermanos. Esto es, el estudio solamente fue de lo que no es, estuvimos hablando. Lo que vamos a hablar, hermanos, para la otra semana va a ser de lo que es realmente el nacer de nuevo. Esto vamos a tener. El estudio de ahorita fue solamente, pudimos sacar lo que no es nacer de nuevo, pero
Ya para la otra semana tenemos lo que es realmente nacer de nuevo. Vamos a hacer una oración. Amado y bendito Dios, mi Dios, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias por su palabra, gracias por enseñarnos, mi Dios, que realmente tenemos que vivir para usted, mi Dios. Ayude a mis hermanos, Padre, que han escuchado su mensaje, Padre. Bendiga también a los hermanos que están en las redes sociales, mi Dios. Ayúdenos, Padre, a realmente vivir para usted, mi Dios, y no para este mundo, Señor. Enséñenos a tener un respeto a usted, mi Dios, a santificarnos día a día para usted, mi Dios. Padre, le damos las gracias por todo. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por su amor y su misericordia. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.